Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo, un top de perfumes que está dedicado a los perfumes que han presentado en este año 2023, los cuales he seleccionado los más versátiles y fáciles de regalar, casi un poquito a ciegas. Solamente vas a necesitar ese mínimo esfuerzo de conocer a la persona a quien se lo vas a regalar. Así que si no le gusta nada la vainilla, no le gusta nada la rosa, no le gusta esto o lo otro, eso es el mínimo esfuerzo que tú debes saber. Aparte de ello, los perfumes que te voy a presentar son perfumes que van a gustar a todo tipo de edades. Engloban un amplio margen de edad, son para todas las edades y para todas las épocas del año. Así pues, si nos vemos desde un punto u otro del mundo, sabemos que ese perfume puede encajar tanto con el frío como con el calor. Amplio espectro en el clima. Así que no nos vamos a enrollar más. Espero que entre ello encuentres el perfume perfecto, tanto para ti, comprártelo a ciegas, o yo compras a ciegas nunca recomiendo. Pero vamos a ver si con estas compras para regalar a otros acertamos. Quiero empezar por un perfume que me resultó amable, bonito, que como siempre digo yo evolucionará a mejor, pero resulta bonito, agradable dentro de lo que es un primer olfato, ese primer spray muy fácil. Y sin duda es el perfume de Burberry Goddess de Burberry. En este caso un perfume dedicado al aroma de la vainilla. Una vainilla muy delicada, suavecita, con toques de lavanda, cacao y jengibre. Es una lavanda muy amable, muy suavecita, que recuerda, sí es verdad, a otros perfumes de lavanda, de vainilla, vainilla fresca, limpia, muy agradable y, como os digo, un perfume muy fácil de regalar, además para todísimas las edades. Bueno, esta va a ser una de las premisas que está impresa en todos estos perfumes. Este tiene una intensidad más o menos media, suavecito, para que lo tengáis en cuenta, pero las reseñas completas no os preocupéis que las tenéis en el canal. Más potente, además me ha gustado mucho porque un día con este perfume que tengo aquí en la mano, una compañera del trabajo me decía que le encanta La Vida es Bella. Aquí tengo La Vida es Bella Iris Absolute. Me gustó mucho porque le dije, ella quería comprarse, ella siempre usa un clon de La Vida es Bella, y le digo, espérate, porque quiere para las navidades comprarse el bueno. Le digo, espérate que te voy a traer todos mis perfumes de La Vida es Bella para que los pruebes y ves cuál es el que te gusta más. Este le encantó, os lo prometo, fue su favorito cuando probó el perfume de La Vida es Bella Iris Absolute. Esta nueva versión tiene ese toquecito frutal, dulce, indiscutible de La Vida es Bella, pero el toquecito de iris que le aportan le da una elegancia especial al perfume. Notas de iris, grosella, higo, flor de azahar y jazmín es la parte en que se compone este precioso perfume, que tiene, pues, por supuesto, una intensidad alta en lo que es este perfume. Bueno, este año hemos visto y probado mucho, pero no puedo evitar recomendar en este vídeo además uno que he probado muy recientemente. Para mí fue amor a primer olfato. Por supuesto, siempre hay que ir a probarlo, descubrirlo, y no puedo dejar de incluir en este vídeo el perfume Dolce y Gabbana Divine. Aquí lo tenemos, un perfume dedicado al Sagrado Corazón, en el que lo componen notas nuevamente de vainilla, flor de azahar, de naranjo, limón glaseado, limón dulce y toquecitos de panetone. Aquí lo tenemos, es una preciosidad que sin duda este año va a arrasar en lo que va a ser seguro la campaña navideña. Por supuesto, como os digo, hay que probarlo, pero para mí fue una compra de 10, un perfume que me ha merecido mucho la pena descubrir y que por supuesto me pone los dientes largos para futuras presentaciones. Vamos con algo unisex. Hay muchos perfumes unisex que este año nos han presentado, ¿no? Para empezar, la línea de los perfumes Libre, que podía haberos traído aquí un perfume de Libre o el Libre Platinum o cualquiera de los Libres. Si os gustan mucho los unisex y os gusta mucho la lavanda, ese perfume también podría estar incluido en este vídeo. No lo he traído, pero que sí quería resaltar un perfume que ha pasado un poquito desapercibido en el mundo del perfume, al menos así lo creo. El perfume de
Diesel. En este caso, este perfume ha sido creado como perfume unisex perfectamente. Y es que, pues, todos los hogares son distintos, todas las casas tienen personas con gustos diferentes. Y en mi casa tengo una personita, una chica adolescente que le encantan los perfumes unisex o incluso utiliza perfumes masculinos. Si también nos fuéramos a los masculinos, os recomendaría el último Halloween Mystery, que es muy chulo para días especiales. Si le gusta utilizar perfumes masculinos. De Diesel, en este caso, lo han creado como perfume unisex, muy fresco, refrescante, que lo vamos a poder utilizar de diario para todo tipo de edades y quien le guste. Perfume que también se basa en una lavanda fresca con jengibre. Nos dicen que tiene toques de vainilla, pero no es un perfume dulce, sino que se basa en una lavanda fresca con el jengibre y un fondo de flor de algodonero. Bueno, pues ahí lo tienes. Este perfume resulta fresco, especial, sobre todo para si tenéis algún chico, chica, adolescente que dices, bueno, vamos a regalarle algo para que le guste utilizar y demás. Diesel aquí nos presentó esta fragancia que es muy agradable para todos. Venga, vamos con cositas también muy ricas. Nos los presentaron casi a primeros de año, de los primeros perfumes que casi entraron de otoño hacia primavera, casi entrando para el verano. Pero Olimpia, en este caso Olimpia Flora, es una preciosidad que vamos a poder utilizar y regalar, llevar absolutamente todo el año, porque es una auténtica belleza. En este caso, este distinto no es el floral, ¿vale? Hay un Olimpia floral, este es Olimpia Flora. En este caso tiene rosa, peonía, grosellas, sorbete y vainilla. La nota de la vainilla se funde de una manera alucinante, muy rica, tanto con las grosellas como con las notas florales de la rosa. Nos vamos a encontrar un perfume con rosa, pero que los tonos dulces florales lo hacen muy llevadero, muy versátil para absolutamente todos los públicos. Aquí lo importante no es la vainilla, como en otros perfumes que hemos visto anteriormente, sino la nota de rosa y tonos florales, frutales que encontramos con ella. Muy rico, muy especial, ya os digo, no es el floral que era un poquito bastante más suave, sino este Olimpia Flora, que es frutal, muy rico y agradable. Dentro de esos frutales florales nos vamos un perfume precioso. Seguro que entre vosotras se encuentran muchas personas amantes de la perfumería de Kenzo. Kenzo este año nos presentó el Kenzo Flower edición Ikebana. Esta edición Ikebana está dedicada a la flor del cerezo, pero no solamente lleva la flor del cerezo, tiene un toquecito frutal de cereza muy liviano, ligero, que se combina con lo que es el té Budwheat, creo que se dice así, si no, da igual. Bueno, este té junto con nardos y fondo de sándalo y cerezo. Por supuesto, hablando de Kenzo, perfume tipo exótico, pero delicado, suave, personal, pero es que es la combinación de esa nota de té junto a los ligeros tonos florales, frutales que nos encontraremos, delicadeza, elegancia, en un perfume que esto es auténticamente precioso, precioso. Este podría ser completamente distinto a todos los demás que hemos visto porque no tiene notas estridentes o no tiene esa nota de vainilla que nos estamos encontrando tantísimo en muchos perfumes de este año. Si te gustan los perfumes florales pero con toques especiales, de verdad prueba este perfume de Kenzo Ikebana, que creo que va a ser una elección preciosa para muchas, muchas de vosotras. Probadlo, que es una delicia. Y bueno, volvemos a perfumes frutales con toque de vainilla. Si es que madre mía la vainilla este año. Bueno, pues sí, volvemos con Paco Rabanne, que presentó una nueva edición, yo creo versión mejorada del perfume Femme de Paco Rabanne. En este caso es la versión Parfum, que lo encontraremos con lo que es esa forma, ese vestidito, ese robot, que viene con un vestido en color negro. Esa es la diferencia para este año. Este perfume, mira, tiene muchas notas, nos dicen muchas cosas, pero resumimos. Crema de mango, con mejor sintonía,
una cremosidad potenciada, una fruta de mango más distinguible, pero sí que es verdad que sigue siendo una crema de mango avainillada, frutal, tropical, así en ese sentido. Y como conjuga dos notas que nos pueden resultar tanto de todas las temporadas, yo pienso, mango, primavera, verano, crema o vainilla así como un poquito resinosa, otoño, invierno, pues se conjuga absolutamente para todo. Perfume que va a ser una delicia y además es bonito. Bueno, a mí me resulta bonito, hay mucha gente que el robot no les gusta absolutamente nada. Pero bueno, dentro de eso también es un perfume que las chicas más jóvenes van a recibir como una joyita de perfume para esta temporada. Si después de toda esta selección me preguntáis cuál es mi favorito de todos estos perfumes que os he presentado, para mí, yo tengo 3 súper favoritos en esta selección. Os lo digo yo, todos los que os he presentado los presento porque me gusta y creo que os dan posibilidades para distintos gustos, ¿de acuerdo? Pero si yo, me quedo, no puedo elegir, bueno, a ver, por orden, 3, os digo 3. Por un lado, la Vie Belle. Creo que es llamativo, impactante al olfato, deja muchísimo rastro, tú te lo estás oliendo, la gente te huele, es un atractivo para atraer halagos. O sea, la vida es bella, siempre es llamativo, siempre es atractivo, su dulzor y demás. Y además, ya os digo, ese toque de iris le da una consonancia impresionante. Este, de mis 3 mejores, sería el tercero. El Kenzo Ikebana. Por favor, qué bonito. De verdad, qué bonito. Sí que es más suave, no es tan impactante como La vida es bella, pero siempre hay un momento para llevar un perfume en tonalidad media suave o suave. Pero es que es tan bonito que solamente ponértelo, digo, llevo una belleza encima. Han trabajado de un modo muy oriental, han trabajado con aromas distintos y es una belleza. Este es que es precioso. Y mirad que he ido probando, reseñando perfumes de los Flowers de Kenzo, pero apenas tengo algunas miniaturas. Este me lo quedo, este se queda conmigo porque es una belleza, una auténtica belleza. Y como número 1 este año, número 1 para mí, o sea, tengo que sentarme y plantearme porque tengo muchos top perfumes muy buenos para ser los mejores perfumes de este año, pero no siempre me pasa de probar un perfume y que en primera instancia, primera olfateada, digo, si yo pruebo este perfume en una perfumería, no quiero probar nada más. Sencillo, por supuesto para gustos, porque siempre veo vuestras opiniones, pero es que para mí el perfume de devoción de Dolce & Gabbana este año me ha resultado buenísimo. Buenísimo. Y además me rompe muchos esquemas, porque yo muchas veces digo, es que un perfume de limón, ¿para qué? Otro perfume de vainilla, que me gusta la vainilla, pero dices, otro más. Fijaros que teníamos el Burberry Goddess, que en este caso también tiene vainilla, pero no me resultó tan espectacular. No me enamoró a primer olfato como me resultó este perfume. También no solo por esas notas, porque tiene esa nota de panetone, ya tenéis la reseña de este perfume en el canal, pero para mí este sería mi número 1 este año. O sea, pero ya lo sé, es de los más caros, está muy carito y luego dependerá del presupuesto de cada uno. Pero es que por lo menos probarlo, para mí este es mi número 1 para esta selección y os puedo decir otras que vendrán en adelante. Por supuesto, me encantará conocer vuestras opiniones, todas las opiniones son importantes, me encanta leeros, me encanta escuchar vuestras opiniones y yo voy a estar aquí con vosotras. Así que amores, un beso enorme, gracias por estar conmigo, hasta pronto.